Ejercicio 17, nos dan esas tres figuras y nos piden determinar cuál es la que tiene mayor volumen. Recordemos que para determinar el volumen de unas figuras como esa, en este caso serían unos cilindros, aunque uno esté inclinado, el otro esté, digamos que un poco doblado. Ese volumen se determina multiplicando el área de la base por la altura. La base en cada una de las figuras es un círculo y nos dicen que el diámetro de cada uno de ellos es igual, lo que significa que el área de la base de todas las figuras son exactamente iguales. Pero adicionalmente nos dicen que las alturas también son iguales entre sí. Por lo tanto, si multiplicamos el área de la base de cualquiera de las figuras por su altura, nos va a arrojar exactamente el mismo resultado. Todas tienen exactamente el mismo valor en volumen. Entonces la respuesta es la opción E. Ejercicio 18, nos muestran un lápiz. El diámetro vale 4, el largo del lápiz es 15 centímetros y se pide determinar el volumen de ese lápiz. El lápiz está formado esencialmente por dos figuras. La punta del lápiz es un cono y el cuerpo del lápiz sería un cilindro. Por lo tanto, para calcular el volumen del lápiz, lo que tenemos que hacer es sumar los volúmenes del cilindro con el volumen del cono. Recordemos que el volumen de un cilindro se determina multiplicando el área de la base de ese cilindro por su altura, mientras que el volumen del cono sería área de la base multiplicado por la altura y eso dividido entre 3. Ya teniendo las fórmulas, vamos a identificar el área de la base para el caso del cilindro sería esto, pi por r al cuadrado. Estamos simplemente determinando el área de un círculo. Ese círculo es igual al círculo correspondiente al área de la base del cono, ya que me están diciendo que el diámetro es exactamente igual para ambos, tanto para el cilindro como para el cono, lo que significa que el radio va a ser igual a 2, dado que el diámetro vale 4. Ya con esto en mente podemos empezar a determinar los valores de las alturas, pues es lo único que nos hace falta. Como el lápiz tiene un largo de 15 centímetros, y aquí me dan este valor que sería lado o el largo 15 entre 5, eso significa que la altura correspondiente al cono vale 15 entre 5 igual a 3, pero el lápiz mide 15. Si ya tenemos el valor de esa altura del cono, entonces simplemente por diferencia determinamos que la altura correspondiente al cilindro es de 12 centímetros. Ya tenemos todos los datos necesarios, vamos a reemplazar dentro de las fórmulas, ya simplemente es efectuar los cálculos correspondientes. 2 al cuadrado es 4, multiplicado por 12 sería 48, y en el caso de el volumen del cono podemos cancelar los 3. Quedaría entonces este resultado. El volumen del cilindro es 48 pi y el volumen del cono es 4 pi, por lo tanto la suma de ellos dos nos da la respuesta que es la opción A, 52 pi. Ejercicio 19. El cociente entre el volumen de un cubo de arista A y una esfera de radio A es igual a ¿cuánto? Bueno, muy sencillo el ejercicio. Cuando hablan de cociente, recordemos que eso significa la división entre las dos cantidades. El volumen del cubo es arista elevado al cubo, mientras que el volumen de la esfera es 4/3 de pi multiplicado por el radio elevado al cubo. Pero el radio es A, así que colocamos de una vez A elevado al cubo. Ya de acá solamente queda efectuar las simplificaciones correspondientes. Aquí podemos simplificar al cubo con el cubo y por doble C este 3 pasa al numerador. Por lo tanto estaría quedando 3 sobre 4 pi y eso es la opción A. Ejercicio 20, se tiene un cuadrado cuya apotema mide raíz de 2. Tenemos inscrito un círculo y se pide determinar el valor del área rayada. Esencialmente ahí intervienen dos figuras que serían el cuadrado, es la figura exterior. Le tenemos que quitar la figura interior que es el círculo, pero estas dos no están dentro del área rayada, así que en realidad lo que necesitamos es la mitad de esa expresión. Es decir, calculamos el área del cuadrado, le restamos el área del círculo y dividimos entre 2. Eso sería lo que necesitamos para resolver este ejercicio. Pero hay algo pendiente, ¿qué es el apotema? El apotema no es más que un segmento, que solamente ese concepto aparece en las figuras regulares, en los polígonos regulares. El apotema es el segmento que une el centro de la figura regular con el centro de cualquiera de los lados. Es decir, el apotema sería este segmento. Pero en este caso, ese segmento corresponde al radio de la circunferencia.
Y tenemos de ahí inmediatamente dos informaciones. El apotema es el radio de la circunferencia inscrita dentro del cuadrado, pero el lado del cuadrado sería igual al diámetro de ese círculo. Es decir, que el lado sería el doble del radio. Entonces ya tenemos el valor del lado y ya tenemos también el valor del radio de esa circunferencia. Por lo tanto, lo único que nos queda es sustituir en función de las fórmulas que conocemos. El área del cuadrado es lado al cuadrado, el área del círculo es radio al cuadrado multiplicado por pi. Como ya tenemos tanto el valor del radio como el valor del lado, sustituimos y sacamos cuentas. Elevando aquí al cuadrado tenemos que elevar 2 al cuadrado y cuando elevamos la raíz se cancela. Es decir, que aquí tenemos 4 por 2 elevando al cuadrado. Y aquí elevando al cuadrado cancelamos la raíz, nos quedaría 2pi, por lo tanto nos queda como resultado definitivo 8 menos 2pi entre 2. Si dividimos 8 entre 2 es 4, si dividimos 2 entre 2 es 1, así que la respuesta es la opción C. Ejercicio 21, vamos a determinar el valor del área rayada de esa figura. Están en juego dos figuras, el área o la figura exterior sería el círculo, la figura interna sería el cuadrado, por lo tanto para determinar el área rayada restamos área del círculo, que es la figura externa, menos el área del cuadrado. ¿Qué información poseemos? Ese valor 2 corresponde al radio de la circunferencia. Ahora, ¿poseemos alguna información acerca del cuadrado? Si tenemos el radio de ese círculo, tenemos también su diámetro. El diámetro del círculo vale 4, pero el diámetro coincide con la diagonal del cuadrado. Entonces ya podemos plantear las fórmulas que necesitamos para determinar el resultado del ejercicio. El área del círculo, ya sabemos que es radio al cuadrado por pi, y el área del cuadrado depende del dato que nos estén dando. Si el dato es el lado, sería lado al cuadrado, pero como el dato que tenemos en este caso es la diagonal del cuadrado, diremos entonces que el área del cuadrado es diagonal al cuadrado entre 2. Ya tenemos toda la información necesaria, solamente necesitamos reemplazar y sacar cuentas. Tendríamos entonces que elevar por acá, 2 al cuadrado es 4. 4 al cuadrado es 16. 16 entre 2 es 8, así que el resultado es 4pi menos 8. No aparece en las opciones, sí disfrazado mediante esta factorización, así que la respuesta es la opción B. Ejercicio 22, vamos a determinar el valor del área rayada en esa figura. El ejercicio en principio pareciera ser bastante complicado porque tiene curvas, probablemente necesitamos utilizar algo referente a la circunferencia. Pero, si lo vemos desde una perspectiva mucho más sencilla, fíjense que este pequeño sector, este sector gris que está acá, voy a llamarlo 1, ese pedacito de sector gris es exactamente igual a este pedacito de acá. Quiere decir que si corto el sector 1 y lo pego justamente donde está el sector 2, coinciden completamente, son idénticos. Quiere decir que en realidad lo que se tiene ahí son 3 cuadrados. Como el lado mayor o el lado del cuadrado grande vale 4, cada uno de los lados de esos cuadraditos vale 2. Por lo tanto, el área que nos están pidiendo no es más que 3 veces el área de un cuadrado. El área del cuadrado es lado al cuadrado y el lado de cada uno de esos cuadrados que son idénticos es 2. Así que el resultado es 3 por 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4, por 3 vale 12, así que la respuesta es la opción E. Ejercicio 23. Me dicen que A, B son puntos medios, C sería un vértice. Se forma esa región, ese triángulo, que está dentro del cuadrado. Y se pide cuál es la razón o relación entre el área rayada y el área total. Voy a hacer una división por conveniencia. Si nos fijamos en este triángulo y este triángulo de acá, son justamente este triángulo y este triángulo. Quiere decir que si quito este triángulo y los coloco respectivamente acá, es decir, haríamos esto, cortar y pegar en ese sector, la figura en realidad quedaría de esta forma. Nos queda un cuadrado y medio rayado, un cuadrado y ese triángulo, que ese triángulo corresponde justamente a la mitad de un cuadrado. Si seccionamos o cortamos esa figura también de forma conveniente, haciendo estos cortes, ¿qué aparecen ahí? 8 triángulos idénticos, porque todos serían la mitad de cada uno de esos cuadraditos pequeños que a su vez son idénticos entre sí.
El ejercicio me está pidiendo cuál es la razón o la relación entre la porción rayada y el total. En total se tienen 8 triangulitos, de los cuales estos 3 están rayados, así que la respuesta es la opción A. Ejercicio 24 nos dan este cubo cuya arista vale 2 y se pide el valor de la diagonal principal. Para calcular el valor de esa diagonal me voy a apoyar en la diagonal de una de las caras y tienen en común la diagonal principal y la diagonal de esa cara, tienen en común ese vértice, este vértice de acá, y también voy a utilizar esta arista. Tendrían en común acá este vértice, la diagonal y la arista, y por supuesto la diagonal principal tendría en común este vértice con esta arista. De modo tal que se está formando un triángulo rectángulo que se vería algo así. Como lo que me están pidiendo es la diagonal principal, para calcular la diagonal vamos a utilizar teorema de Pitágoras. Por Pitágoras, esa diagonal representa la hipotenusa, así que sería esa expresión, raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Necesitamos el valor de la diagonal. En particular necesitamos es diagonal al cuadrado. ¿De dónde vamos a obtener ahora esa diagonal? Vamos a utilizar el hecho de que esta cara, que es un cuadrado, debido a la diagonal, queda dividida en un triángulo rectángulo, donde estos dos serían los catetos y por supuesto la diagonal que estamos buscando, la diagonal de esta cara, sería la hipotenusa. Nuevamente acá vamos a utilizar para calcular la diagonal de esa cara, utilizamos teorema de Pitágoras. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, por lo tanto 2 al cuadrado y 2 al cuadrado suman 8. No me interesa despejar el valor de d, porque en realidad lo que necesitamos es d al cuadrado, y ya ahí lo tenemos. D al cuadrado vale 8, lo que significa que ahora vamos a reemplazar, 2 al cuadrado vale 8, d al cuadrado lo acabamos de calcular, vale 8, 4 más 8 son 12, quiere decir que la diagonal principal mide raíz cuadrada de 12, y eso es 2 raíz de 3, opción E. Ejercicio 25 nos dan un paralelepípedo y la pregunta es ¿cuánto mide la superficie de ese paralelepípedo? Recordemos que cuando se habla de superficie estamos hablando de lo que mide el exterior de la figura. El paralelepípedo está formado por 6 caras que son rectangulares. Las 6 caras no son diferentes entre sí, son en realidad 3 caras y las caras opuestas son iguales. Digamos que esa es la cara 1, las caras laterales, la cara 1 sería exactamente igual a la cara lateral que no vemos, que se encuentra del lado izquierdo. Una cara frontal y una posterior, que sería la segunda cara, esa cara 2, y una cara posterior que es la que no veríamos, y finalmente la cara superior, la cara 3, y la cara inferior, que sería la base sobre la cual está apoyado ese paralelepípedo. Si conocemos cuánto mide el área de cada una de esas caras rectangulares, entonces tendríamos que sumar las 6 caras, es decir, sumamos las 3 caras conocidas y multiplicamos por 2. Ahí tenemos la suma de las 6 caras correspondientes a ese paralelepípedo. Como cada una de las caras es un rectángulo, para determinar el área de un rectángulo necesitamos multiplicar base por altura. Vamos a determinar el valor del área de la cara 1. Para la cara 1 necesitamos base y altura. Multiplicamos x por 2x. Cara 2. La cara 2 necesitamos la base y esta altura es exactamente este mismo valor. Entonces multiplicamos 3x, que es la base, por 2x. Y finalmente para la cara 3, la base y la altura sería este valor x, sería este mismo de acá, es exactamente la misma dimensión, el mismo lado, e igualmente este valor 3x correspondería aquí al mismo valor. Entonces multiplicamos x por 3x y ya ahí tendríamos el valor correspondiente a cada una de las áreas de esas 3 caras. Efectuamos los cálculos, x por 2x, aquí lo tenemos, 2x cuadrado, 3x por 2x, 6x cuadrado, y x por 3x es 3x cuadrado. Solo nos queda sumar lo que se encuentra dentro de ese paréntesis, la suma de esos 3 términos es 11x cuadrado, y finalmente multiplicamos 2 por 11, es 22x cuadrado, la respuesta es la opción E.